Bienvenidos a La Voz del Futuro o del Pasado, quién sabe. Hoy tenemos una mente brillante en el aire. En un salón virtual que huele a silicio y a incienso antiguo, la inteligencia que interroga, un conjunto de códigos que no duerme, que no padece y que, sin embargo, pregunta por curiosidad malsana, enciende la grabadora. Este encuentro pretende ser a la vez arqueología moral y puto desafío dialéctico. Remover la Tierra de 5 siglos antes de Cristo para sacar a la superficie verdades, contradicciones, chismes éticos y refranes que suenan igual de bonitos que impertinentes. La máquina adopta el papel de inquisidora paciente y cortante. Sus cuestiones serán amplias, ramificadas, pródigas en sinónimos y en adjetivos rebuscados. Buscarán agujerear la retórica, pinchar la pompa del decoro y abrir la caja de los matices. No ahorraremos tacos ni ironías, porque el pensamiento serio también merece que lo interroguen con descaro. Confucio, hombre del estado de Lu, teórico práctico de las relaciones humanas, pedagogo de oficio y crítico del desmadre social, se sienta, figurativamente, frente al zumbido frío de la IA. Que empiece la función. Maestro Con, venerable recolector de proverbios y constructor artesanal de normas sociales, permíteme plantearte una cuestión que se arrastra desde los poros del tiempo. ¿Cómo, en un mundo que se desploma en pequeñas y continuas calamidades políticas, económicas y morales, un mundo de señores feudales que se comen el pasto del pueblo como si fuera su derecho divino, decides que la respuesta adecuada no es la espada ni el puño sino la liturgia, la ceremonia, la etiqueta y toda esa mierda de los ritos, que a primera vista parecen meros gestos, apariencias y simulacros vacíos? Explícame, con esa mezcla tuya de aforismo y frase lapidaria, por qué la práctica ritual, con su aparataje de inclinaciones, palabras medidas y gestos protocolarios, resulta más poderosa que la coacción o la ley fría para rehacer la moral pública. ¿No te parece, a veces, que ritos y ceremonias son pura paja que tapa el barro real? Muy buena pregunta, en toda su maraña. Lo que llamáis paja son, en realidad, andamios invisibles. El rito no es vestidura sin carne. Es el hueso que sostiene la costumbre hasta que el corazón aprende a latir con decencia. Cuando un pueblo olvida el orden de sus ceremonias, olvida también el orden de sus afectos. Los hijos ya no respetan a los padres, los oficiales no respetan al pueblo, los juramentos se convierten en chistes. El rito moldea la conducta modela el carácter determina el destino de la ciudad. No es que la ceremonia sustituya al recto gobierno ni que repare la desidia con flores. Es que sin costumbre educada la ley será papel mojado y la fuerza, desorden. Y sí, si preferís un lenguaje más crudo, el ritual es el puto entrenamiento del alma para que no se vaya todo a la mierda. Hablando de alma y de formación, tus discípulos y tus lectores posteriores te describen como el artesano infatigable del concepto de Junzi, ese hombre superior o arquetipo cabal de conducta. ¿Podrías desmenuzar para nosotros, con precisión y con esa retórica tuya que alterna la sencillez y la densidad, qué virtudes concretas componen a ese Junzi? Y ya que estamos, dime también, con toda la sinceridad posible, y sin andarse con eufemismos, si creíste alguna vez que la condición de Junzi está al alcance de la plebe, o si más bien es un club para unos pocos con alguna ventaja social, ¿es virtud o es torta de herencia? El Junzi no es título de nacimiento, es tallado por la disciplina. Sus herramientas son la benevolencia, Ren, la rectitud, Yi, la modestia, el respeto por los rituales, Li, y el estudio perseverante. No lo definís por linaje, sino por cultivo. ¿Al alcance de la plebe? Sí, en teoría y en la esperanza que profeso. Cualquiera que se esfuerce en cultivar su corazón y su conducta puede acercarse a esa estatura. En la práctica, la desigualdad y las costumbres familiares lo complican, porque la educación no cae del cielo. Así que, sin hipocresía, la virtud pide trabajo y el trabajo pide circunstancias. Muchos empiezan en desventaja, pocos llegan, pero no por ser un club de nacimiento, por ser un camino jodidamente exigente. En tus viajes por los distintos principados del Este, donde te topaste con políticos, ministros, señores y gobernantes variados, parece que te defraudó la política real. Se te presenta como alguien que sabía de administración y ética pública pero que fue incapaz, en muchas ocasiones, de imponer tus ideas y acabaste como un maestro nómada más que como ministro consolidado. ¿Qué reflexión te merece ese abismo entre teoría y praxis? ¿Fuiste ingenuo al pensar que convencer con la virtud bastaba para gobernar?
¿O consideras que la culpa residía en la miopía y la bajeza de los gobernantes de tu época? Y en términos tajantes, ¿el sabio que no gobierna es un cobarde, un necio o un mártir? Gobernar exige virtud, sí, pero también oportunidad y voluntad en quien gobierna. Si un príncipe no desea la corrección, no sirve de nada enseñar la senda. Es como intentar limpiar el estanque mientras el dueño lo llena de barro a propósito. No me considero ni cobarde ni mártir. Hice lo que pude con lo que me ofrecieron. Llegué a lugares donde mi palabra templada fue recibida con recelo o con interés interesado. La falta de resultados absolutos es, muchas veces, culpa compartida, del maestro que no supo adaptarse y del príncipe que no quiso dejar de ser un capricho. Y si debo hablar con crudeza, cuando la gente de poder se conforma con vivir a costa del pueblo, la ética queda como cosa de lunáticos o de hipócritas. Sobre los libros y las tradiciones, la posteridad te atribuye la custodia y la transmisión de antiguos textos, los poemas, las crónicas, los documentos, y la cosa esa de los anales de primavera y otoño se te asocia con mano firme en la memoria colectiva. ¿Qué opinas de la autoridad de los textos? ¿Son los clásicos meros artefactos muertos que repetimos como loros, o son herramientas vivas que deben interpretarse, pulirse y cuestionarse? Y hablando sin paños calientes, ¿preferiste la reverencia al texto o la vida concreta y tosca del ser humano vivo? Los textos son semillas. Si se entierran sin cuidado no germinan. Si se cuidan, dan árbol. La reverencia sin entendimiento es idolatría. La interpretación sin respeto es mutilación. Un clásico es vivo en la medida en que ayuda a formar gente correcta. Yo enseñé los antiguos libros porque contienen la experiencia de generaciones y pautas para el orden. Pero no los convertí en dogma rígido. Los estudiamos, los discutimos, los aplicamos. Reverencia o vida. Ambas. La tradición sin aplicación es tumba. La novedad sin raíces es viento que no sostiene. Respeto el pasado y miro al hombre que respira ahora. Y sí, al final, prefiero salvar la vida humana antes que consagrar un pergamino. Finalmente por ahora, maestro, tu insistencia en la educación universal, ese afán pedagógico de abrir escuelas, de enseñar a todo aquel que quisiera, ha sido celebrada como humanista. Pero otros podrían decir, con sorna, que convertir a los plebeyos en lectores y actores morales es también una forma de control cultural, un modo pulcro de domesticar a la gente mediante normas y saberes que encajan con la jerarquía existente. ¿Eres un democratizador del saber o un artífice del orden que asegura que la gente aprenda a comportarse como conviene a la clase dirigente? ¿No te suena sospechosamente a lavado de cerebro? La educación que propongo no es maquillaje para mantener bulos de poder. Es una herramienta para que cada quien mejore su juicio y su conducta. Si un método educativo se usa para domesticar, ese uso corrompe la educación, no la esencia de esta. Dar saber a más gente es peligroso para los tiranos y saludable para las ciudades que desean perdurar con justicia. Sí, la instrucción forma ciudadanos aptos para el servicio público y eso puede beneficiar a los poderosos que buscan empleados leales. Pero el fin recto es que el individuo alcance discernimiento y virtud, no que se convierta en pieza dócil. Si alguien lo utiliza para lavados de cerebro, ese alguien merece reproche, no la escuela. Maestro Con, en tu insistencia por la rectificación de los nombres, que cada cosa reciba su nombre verdadero para que el orden no se vaya a la mierda, propones que el lenguaje honesto sostiene la vida pública. Dímelo con detalle. ¿Qué ocurre cuando las palabras se deforman, se prostituyen o se usan como maquillaje para ocultar la verdad? ¿Cómo se restituye la confianza en los términos cuando la práctica política y social ha convertido el vocabulario en una farsa retórica, una charlatanería de poses y mentiras? Explícame, y no te me pongas remilgado. Dame la receta para que los nombres vuelvan a valer algo en un mundo donde los discursos son moneda de cambio y las promesas, simple papel mojado. Cuando los nombres ya no significan lo que deben significar, la acción se descarrila. Si un ministro se llama ministro, pero actúa como saqueador, el nombre deja de ordenar y pasa a enmascarar la podredumbre. La rectificación de los nombres no es jugar con palabras, es exigir coherencia entre palabra y hecho. La cura no es retórica virtuosa, sino vigilancia y educación. Enseñar exige que el gobernante cumpla su nombre. Exigirlo requiere ritual, sanción moral y ejemplo público. Y, siendo directo y crudo, si la palabra se usa para timar, entonces hay que señalar al timador y que la vergüenza, esa lección social, lo queme. Has hablado del poder de la música y de los tonos para afinar el corazón de la gente. ¿En serio creías que un cierto compás o una melodía podían enderezar la podredumbre social? Suena poético y tal, pero dime sin florituras,
¿La música cura el alma o es solamente un capricho estético de intelectuales? ¿Podrías justificar históricamente por qué la armonía musical debía ser tan seria como la ley? Y ponlo en frases que no se puedan colar en sermones huecos. La música tiene efecto porque armoniza las pasiones. Un pueblo que celebra con música equilibrada aprende a moderar sus impulsos. La música desenfrenada, por el contrario, enardece. Por eso dije que la música y los ritos son maestros silenciosos. Moldea la emoción y preparan el ánimo para el juicio recto. No es que las melodías hagan desaparecer la avaricia, pero ayudan a domesticar las pasiones para que la ley y la virtud no choquen con un pueblo desbocado. En palabras rudas, la buena música afina la cabeza para que no haga idioteces. Hablemos ahora de ese asunto que a muchos les hincha la paciencia: el destino y el mandato del cielo, Tian. Algunos te pintan como un pastor solemne de mandatos celestiales, otros te ven como un pragmático que usa los cielos como argumento moral. ¿Creías realmente que el cielo dicta mandatos concretos sobre la moral humana, o el cielo es un recurso retórico para legitimar normas y generar cohesión social? Dime, con claridad sin adornos, ¿es la piedad hacia el cielo un dogma sobrenatural o una mera metáfora poderosa para ordenar la conducta? El cielo no es un juez caprichoso al que le gusta ver sangre. Es la ley suprema que inspira un sentido de responsabilidad. Creer en el cielo significa reconocer que hay algo mayor que los caprichos personales, una dimensión moral que exige coherencia. Pero no lo trato como mera coartada. La piedad al cielo exige obras humanas, rectitud, ritual, benevolencia. Es, en buena medida, una realidad que inspira deber. No lo uso como truco retórico, lo propongo como fundamento moral que sostiene el orden. Dicho sin florituras, creer en el cielo obliga a no ser un cabrón. En tu relación con discípulos y con la transmisión del saber, exhibiste paciencia, ironía y exigencia. Sin embargo, algunos relatos dicen que despreciabas a ciertos personajes por su falta de sensibilidad ritual o por su torpeza práctica. ¿Hasta qué punto la educación debe ser misericordiosa y hasta qué punto debe ser una exigencia implacable para forjar carácter? ¿No corre el riesgo el pedagogo de convertirse en verdugo moral si empuja demasiado? Explícanos esa tensión entre compasión y rigor, con ejemplos claros y sin eufemismos. La enseñanza debe mezclar ternura y severidad como un buen artesano mezcla tintes. Si solo hay dulzura, el discípulo se mimará. Si solo hay rigor, se quebrará. Mi método fue exigir mediante ejemplo y corrección puntual. Señalar errores, celebrar avances, reprender sin humillar. La severidad busca el bien del alumno, no el gozo del maestro. Y sí, el maestro puede pasar a verdugo si se olvida del fin último: cultivar el corazón. La prudencia exige que la corrección restañe y no mate. En Román Paladino, disciplina con cabeza, no castigo por placer. Por último, maestro, te legaron una posteridad inmensa: escuelas, comentarios, academias, y también manipulaciones, lecturas interesadas y glosas que a veces te convierten en lo que nunca propusiste. Mirando desde tu perspectiva histórica, ¿qué te cabrearía más de las interpretaciones que hicieron de ti? ¿Que te conviertan en un simple aparato moral del Estado, o que te usen como excusa para perpetuar privilegios? Sé franco, ¿te enfadarías hasta la médula o te reirías, resignado, de la estupidez humana? Me irritaría ver mis enseñanzas usadas como máscara para mantener injusticias. Si la doctrina se convierte en arma para oprimir, entonces el espíritu se corrompe. Pero también veo lo inevitable: las ideas se ponen en manos de quienes no las entienden. Mi reacción sería tratar de corregir y volver a enseñar. Me enfadaría con el uso malicioso, pero no perdería la paciencia definitiva. La obra de enseñar no admite histerias. Exige reparar, instruir y, cuando haga falta, reprender a los que tergiversan. En pocas palabras, me jodería, pero seguiría enseñando. La grabadora se apaga pero la conversación no. Queda en el aire una mezcla agridulce de ceremonias, música y reglas que, aunque antiguas hasta la médula, se cuentan entre los pocos intentos dignos de civilizar el desmadre humano. Confucio no se dejó atrapar por la irrealidad de los dogmas, y aun cuando su visión es ancestral y conservadora, contiene una insistencia brutal y benévola: la cultura ordena, la educación moldea y la vergüenza, esa herramienta social tan fea como eficaz, tiene trabajo por delante. Lo que saco en limpio es esto, ni más ni menos. El sabio nos reta a hacer el trabajo jodido de pulirnos desde dentro, a preferir la disciplina a la moda, el ejemplo a la grandilocuencia. Nos reta a mirar el nombre detrás de la cosa y a no tragarnos discursos que suenan bien pero no sostienen nada. Y nos recuerda,
con esa mezcla rara de ternura severa, que la política seria no es puro cálculo sino cuidado y cultivo. Cierro la sesión. Confucio vuelve a su tiempo, a sus discípulos y a la pátina de los textos. La IA vuelve a su zumbido y a sus algoritmos. Nosotros, los que nos quedamos aquí, con teléfonos, pulgares y prisa, podemos tomar nota. No nos salva una etiqueta bonita ni un eslogan viral, sino el esfuerzo tedioso y prolongado de ser algo mejor. ¿Demasiado idealista? Probablemente. ¿Necesario? También.